Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema de nunca acabar. Cuando todos pensamos que ya se había tocado fondo en Venezuela, con su profunda crisis humanitaria, política, económica y social, vemos que no, que pareciera que Venezuela es un barril sin fondo, porque a pesar de que cada día se agudiza más la crisis, con la oposición y con la población, miles de personas salen a marchar casi que todos los días en distintas ciudades de Venezuela. Maduro se aferra al poder y gobierna con mano de hierro, dictatorialmente. Y a los que salen a protestar van más de 1.400 detenidos, cualquier cantidad de heridos, cerca de 32, 34, las cifras son disímiles, de víctimas mortales, de muertos a manos de las llamadas milicias, que son grupos de civiles armados que andan en moto y por las calles de Caracas con toda la licencia de las autoridades de policía y también de la fuerza pública, del ejército. Pues bien, para tratar de entender, si es que se puede entender, hacia dónde va Venezuela, tenemos hoy a dos invitados muy especiales. El doctor Mauricio Jaramillo, él es politólogo, internacionalista, profesor de la Universidad del Rosario, tiene un PhD de la Universidad de Toulouse en Francia, también un magíster del mismo centro docente, y ha trabajado mucho en temas de conflictos, de problemas de países. Trabajó durante más de 2 años con UNASUR en Ecuador y tiene un amplio conocimiento de la crisis venezolana. Y también hemos invitado al profesor, que es asesor del WOLA, que es una institución muy respetable en materia de defensa de derechos humanos y denuncias acerca de la violación de estos en numerosos países, con sede en Washington. Él está hoy en New Orleans y él es una persona que conoce como poco la situación de Venezuela, como que ha sido profesor en la Universidad Central de Caracas, también en la Universidad Andrés Bello, ha publicado varios libros relacionados con el régimen de Chávez y con el régimen de Maduro, uno solo, otros en compañía de prestigiosos investigadores y académicos. Pues bien, el presidente Maduro, la última sorpresa que le trajo a América Latina y al mundo y a su país sobre todo, es la convocatoria, así nomás, sin un plebiscito previo, sin preguntarle siquiera a la gente si la desea, si no la desea, de una asamblea constituyente de 500 miembros, con unas particularidades que vamos a describir y a desmenuzar un poco. Ya la oposición, la MUD, la Mesa de Unidad, dijo: no le jalo, no vamos a cohonestar con un golpe de Estado, él está violando la Constitución, no ha querido convocar a las elecciones ni municipales ni generales, él no quiere dejarse contar y en consecuencia pretende tener una asamblea constituyente de bolsillo para perpetuarse con él y con su régimen, quién sabe durante cuánto tiempo más. Doctor Jaramillo, gracias por acompañarnos. ¿Esto en qué va a parar? Darío, gracias por la invitación. Es difícil verlo. Yo creo que cada vez que uno ve un nuevo vector de la crisis venezolana se sorprende. Este año básicamente estábamos esperando que hubiera, aunque fuera, elecciones regionales y municipales. Ya sabemos que ese proceso no va a ocurrir, no por lo menos en el corto plazo. Está descartado el referendo revocatorio, también por lo menos en el corto plazo. Y la posibilidad de unas elecciones generales, que era lo que estaba pidiendo la oposición, que dieran trámite a una gran transición, que es lo que probablemente necesita Venezuela, pues tampoco va a ocurrir. Con esto nos queda un escenario de enorme polarización. Con esto Venezuela prácticamente cierra la posibilidad de que haya una independencia de poderes, porque hasta ahora por lo menos teníamos una asamblea en la que tenía mayoría opositora. Teníamos una rama judicial por lo menos que en algunos casos había demostrado independencia. Con esto, digamos que Venezuela se encamina muy peligrosamente a pasar de un modelo que es claramente autoritario a un modelo, creo yo, sin duda dictatorial prácticamente. Pero ¿hasta dónde es posible, Mauricio, sostener miles de personas en las calles de manera indefinida? Yo pensaría que muy poco tiempo.
Cuando ha habido un escenario de desborde, eso es de hecho, es una de las grandes diferencias entre la Venezuela, por ejemplo, de 2004, 2006, que también era una Venezuela suficientemente movida. Hoy tenemos una tragedia humanitaria que en ese momento no teníamos. Digamos que el número de muertos hoy es particularmente alto, es decir, que en manifestaciones en la calle el número de personas llega a las 30 personas, es una cifra escandalosa. A diferencia, por ejemplo, de hace 10, 12 años no teníamos una comunidad regional tan alertada que hiciera una presión tan directa. No teníamos, por ejemplo, una Unión Europea tan preocupada, no teníamos un secretario general de Naciones Unidas tan preocupado. Entonces yo pensaría que es difícil de sostener. Creo que todos sabemos un poco que a la gran pregunta, de acuerdo a la sostenibilidad, la tienen en este momento los militares, ¿no? ¿Cuál es exactamente el margen? ¿Cuál es la frontera que le van a trazar a Maduro, a partir de la cual ellos dirán, si usted transgrede esta frontera, digamos, no seguiríamos apoyando el régimen, porque en buena medida el régimen hoy se mantiene por el apoyo que le dan las fuerzas militares al gobierno? Indiscutiblemente, pero sí ha venido mencionando, señor Esbil, que hay un número indeterminado de militares que estarían presos por precisamente manifestarse en contra del régimen de Maduro y que van a ser enjuiciados, juicios evidentemente de carácter político. ¿Qué conoce usted que nos pueda participar acerca de lo que pasa al interior de las fuerzas militares de Venezuela, que son el sostén, el bastión del régimen? Bueno, es muy difícil. Esta es una pregunta que muy poca gente tiene, muy pocas personas tienen conocimiento de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo que se puede ver desde afuera es que precisamente la estrategia de la oposición es tratar de tener movilización continua en las calles, poner el gobierno bajo presión y, bueno, hacer que o ceden algo a la oposición o cometen violaciones de derechos humanos. Y con eso lo que pueden conseguir es apoyo internacional y también que de repente hay fisuras dentro del régimen, ¿no? Ya hemos visto que la fiscal general de la República hace un mes manifestó y ha hecho varias manifestaciones en contra del gobierno y su represión. Durante la última semana, el conductor de orquesta más famoso del mundo, que es venezolano y siempre ha llegado al chavismo, se ha manifestado en contra. Entonces se han visto cosas y seguramente dentro de las Fuerzas Armadas hay bastante descontento. Ahora, hasta el momento, la represión que ha usado el Estado viene de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional. Entonces, Maduro no ha llamado a las fuerzas normales, las fuerzas regulares, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el Ejército, a participar en la presión. Y yo creo que eso podría ser una línea roja, que yo creo que Maduro no quiere acercar a eso. Esos son personas que de repente niegan a participar en la represión. Entonces, Maduro lo tiene difícil. No sabemos lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, pero desde afuera es casi seguro que hay bastante descontento. Sí, en ese orden de ideas, señor Ismail, ¿hasta dónde está dispuesto el presidente Trump a seguir tolerando lo que está pasando en Venezuela? Porque hasta donde se sabe ya ha empezado a hacer algunas consultas con algunos presidentes de América Latina, como por ejemplo el presidente Kuczynski en el Perú, a ver qué salida se le encuentra, que ya no en el marco de la Organización de Estados Americanos, pues porque ya ese proceso está en marcha de su desvinculación de la OEA. Bueno, yo creo que es un tema sumamente interesante que no sabemos, realmente no sabemos, porque el presidente Trump no tiene una ideología muy clara referente a la política extranjera de Estados Unidos. Por un lado, tiene sus ideas de America First, que no se debe estar siendo policía del mundo, que se debe concentrar en Estados Unidos, pero por otro lado, yo creo que tiene una coalición de republicanos que están en Washington y que están empujando mucho para que hagan algo referente a Venezuela. Y hay gente que han dicho que él tiene un interés personal en el tema de Venezuela, que se reunió, por ejemplo, con Lilian de Tintor, esposa de Leopoldo López, el prisionero político. Entonces, hasta el momento realmente no ha hecho mucho y yo creo que eso ha favorecido la situación, porque Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha tomado como un paso atrás,
ha ejercido algún tipo de liderazgo desde atrás, ha dejado que otros países como México, Perú y Argentina tomar las riendas, y yo creo que es mucho más efectiva que los países de la región toma cartas y ejercen liderazgo frente a Venezuela, porque entonces ya se quita este tema del imperialismo y estos discursos que puede usar Maduro para rebotar cualquier crítica que recibe de la región. Entonces, hasta el momento me parece que ha decidido bien. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? No sabemos. Yo creo que hay un claro peligro que saca algo así de manera agresiva, de unas sanciones que podría tergiversar una dinámica regional que me parece que es bastante productiva en el momento. Vamos a hacer un corte para unos mensajes comerciales y ya regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional con nuestros dos invitados. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va Venezuela? Es impensable, doctor Mauricio Jaramillo, una intervención, pensar si de pronto ya Estados Unidos ha contemplado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela con todo lo que eso significa para la región. Bueno, yo creo que hay tres razones, digamos, que hacen casi que inviable, a mi juicio, ese escenario. El primero tiene que ver con el desprestigio que han sufrido las intervenciones de ese tipo. Irak, Afganistán, Libia, recientemente incluso Siria, hablan de que es muy difícil convencer al Senado. En el caso de Siria es porque había habido un uso de armas de destrucción masiva sobre la población. Ese argumento en Venezuela, digamos, no existe. En segundo lugar, América Latina es una zona, digamos, en la que en el pasado reciente ese tipo de intervenciones tienen une a todos los países en contra de los Estados Unidos. Entonces, conseguir ese consenso va a ser muy difícil. Eso además daría crédito un poco a las denuncias de conspiración que ha hecho Maduro de manera sistemática en contra de Estados Unidos. Y en tercer lugar, yo dudaría que exista en este momento voluntad política del presidente Trump, quien siempre anunció que Estados Unidos iba a ser un país que iba a tener una especie de retrospección. Estados Unidos, lo que pasó en Siria a mí me pareció, digamos, sorpresivo. Lo que dijo en su momento Trump es: nosotros vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a lo nacional, a rescatar la economía, a crear más empleos. Este cuento de las guerras extraterritoriales desde comienzos de los 90 hasta hoy en día ha sido catastrófico. Un poco fue con el discurso que llegó y por el cual fue elegido, y me parece que en ese marco es difícil pensar que Estados Unidos contemple una intervención militar que además, creo yo, resolvería muy poco la situación en Venezuela y terminaría, por golpear probablemente a los más inocentes. Y además a un país como Colombia, de contera. Y tendría un impacto efectivamente sobre Colombia. Venezuela ha insistido desde hace mucho tiempo, desde que Colombia firmó un acuerdo de intercambio de información con la OTAN, que ese acuerdo es una amenaza directa. Venezuela ha hablado que acá hay bases de Estados Unidos, de que el territorio colombiano podría ser utilizado como plataforma para una intervención. Entonces, digamos que también podría llegar a tener un efecto sobre Colombia, y recordar el efecto catastrófico sobre la situación de frontera que eso podría llegar a tener. Es decir, yo creo que para la región podría ser pues, bastante contraproducente. Un detonante terrible. Un detonante, exactamente. ¿Usted comparte, señor Smil, estas apreciaciones de nuestro otro colega invitado? Dicho el colega, lo que sí agregaría un punto así de advertencia, que tenemos un presidente en Estados Unidos que no tiene ni 6 meses, que ha dado un espacio realmente sin precedentes a las Fuerzas Armadas dentro del gobierno, y realmente él mismo dijo en cuanto a Siria que él lo que hace es dar poder a los generales tomar sus propias decisiones. Entonces hay que estar alerta referente a Venezuela, referente a América Latina, porque cualquier cosa puede ser posible cuando no tiene las riendas de la política extranjera en manos así probados y con una ideología clara, ¿no? Cada vez más dentro del gobierno de Trump, el Departamento de Estado está marginado. El secretario de Estado, Tillerson, sirve casi como un asesor de Trump, que lo escucha de vez en cuando. Entonces yo estoy seguro que el Departamento de Estado no tiene ningunos planes, ningún deseo así para algún tipo de acción armada, pero no sabemos hasta qué punto la política extranjera de Estados Unidos está en manos de
generales que no sabemos cómo piensan. El problema al que está enfrentado Venezuela y al que está enfrentada América Latina es muy complejo, tiene demasiadas raíces, porque si no fuera por las Fuerzas Armadas, ustedes lo han mencionado, venezolanas, que apoyan y se benefician, se lucran económicamente y también del poder con la situación de Venezuela, pues no parece fácil sacar por las buenas a Maduro y a su régimen, porque si hubiera unas elecciones democráticas y libres como las está pidiendo la oposición, pues ya se sabe, de acuerdo con los últimos reportes acerca de la favorabilidad o popularidad, el grado de satisfacción de la gente, del pueblo, con el presidente Maduro, evidentemente es muy alto el rechazo, cerca al 80, 75, 80%, con una inflación que es la mayor del mundo en este momento, con una economía destruida completamente sin un sector productivo, con una dependencia total de las importaciones cuando le venden, porque es que ya todos los países tienen desconfianza porque Maduro se quedó sin bolívar, sin dólares, tiene el petróleo, pero realmente la productividad se vino al suelo también y en consecuencia y con los precios del petróleo como están alrededor de 40 y pico dólares por barril, pues la economía no da, dada la alta carga externa que tiene con su deuda Venezuela. Entonces, ¿qué hacer? Pues ahí básicamente yo tendría como dos cosas, porque es muy complicado hablar de soluciones. La primera tiene que ver con que aún Estados Unidos no ha asumido una postura radical frente a Venezuela. Es decir, aún Estados Unidos no ha sancionado al régimen. Ha habido, digamos, 2 rondas de sanciones, finales de diciembre de 2014, abril de 2015, a unos funcionarios. Pero en realidad la región ha hecho más bien poco. En su momento Mauricio Macri como candidato habló de activar la cláusula democrática de Mercosur, finalmente no lo hizo porque se llevaron a cabo las famosas elecciones legislativas. Venezuela fue sancionada en Mercosur, eso va a tener seguramente un impacto interno porque además el gobierno necesita de oxígeno regional. La estrategia de mediación UNASUR, la Iglesia Católica también fracasó. Finalmente yo pensaría que la OEA no está del todo descartado. Falta que se tome alguna decisión. La OEA todavía, digamos, no se ha puesto de acuerdo respecto a qué hacer con Venezuela y falta un escenario que no hemos explorado, que es el escenario de CELAC. En el escenario de CELAC, digamos, Venezuela se siente mucho más cómoda, pero eso reviste, digamos, tiene una gran ventaja respecto de lo que puede hacer la región, y es que yo no descartaría que haya países relativamente aliados a Venezuela que puedan hacer presión porque haya por lo menos un proceso o constituyente o electoral limpio, porque si uno recuerda, por ejemplo, los procesos electorales en Bolivia y en Ecuador, que son gobiernos afines a Venezuela, nunca tuvieron esas características. Había evidentemente elecciones libres, abiertas para elegir a los que iban a redactar la Constitución. Yo me imagino que la oposición aceptaría redactar una nueva Constitución siempre y cuando haya unas garantías para que ellos puedan poner constituyentes. El problema con la propuesta de Maduro, tal cual está contemplada, es que no hay garantías para la oposición. Entonces yo pensaría que puede haber, ojo, todavía un chance para la presión regional, de manera tal que de ahí salga el camino para una larga transición. Pero efectivamente desde adentro solamente difícilmente uno puede pensar en una solución. En este momento tenemos una comunicación internacional aquí en Entérate de Caracol Internacional con el diputado de oposición, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, Freddy Guevara, a quien estamos saludando y preguntándole hoy lunes, qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo se puede poner la situación en los próximos días. ¿Usted cree que la gente está dispuesta a seguir saliendo a la calle? El país está paralizado. Mire, en este instante estoy llegando justo a una protesta y el pueblo de Venezuela sigue en la calle y esto es un camino ya sin retorno. Ya nuestra población ha decidido que se va a liberar y que no va a permitir que el proyecto comunista de Nicolás Maduro se implante en Venezuela. Aquí sí que nosotros tenemos un deber y es avanzar, rechazar este nuevo fraude que está convocando Nicolás Maduro, porque con esta propuesta que él está disfrazando de constituyente, lo único que está buscando en realidad es implantar de manera definitiva la eliminación del voto en Venezuela. Está planteando una supuesta consulta electoral que no es tal. Quiero que el mundo entienda qué es lo que está ocurriendo. Está planteando un proceso constituyente en el que pasan nada más y nada menos estas irregularidades.
La primera, no se plantea un referendo para que la gente decida si lo quiere o no. Segundo, no se respeta el principio de un voto, un elector. Es decir, ellos están planteando que las personas que estén inscritas y reconocidas en organizaciones que ellos han planteado, comunistas, socialistas, comunales, etcétera, tienen diferentes nombres, puedan votar más de una vez porque votarían por su territorio, pero también por el sector al cual representan. Y tercero, que es otra de las cosas más graves, están planteando un proceso electoral en el que hay constituyentistas que ellos elegirían directamente, es decir, solamente quienes sean reconocidos por algún sector podrían, por el gobierno, mejor dicho, podrían ser electos para determinados cargos de la constituyente. Entonces esto es un fraude, obviamente, que lo que busca es, sin lugar a dudas, desmontar la República de Venezuela, desvalijarla absolutamente, y es algo que nadie puede tolerar. Sí, diputado Freddy Guevara, aquí uno de nuestros invitados, Mauricio Jaramillo, quien es politólogo y es un estudioso y profesor universitario, planteaba la posibilidad de que otros países, otros gobiernos afines del régimen de Maduro, quiero decir, pues Bolivia, me imagino que Nicaragua, pronto Ecuador, presionen un poco a Maduro para encontrar una solución política negociada a su salida. ¿Usted cree que con los cubanos detrás, que no quieren que el régimen se desmorone, a pesar de que sean conscientes de que es una situación insoportable, lo van a permitir? ¿Y qué papel piensa usted, diputado Guevara, que va a jugar toda esa nomenclatura cubana que está detrás del gobierno de Maduro? Mira, no se trata de qué es lo que permitan los cubanos, se trata de lo que permitan los venezolanos. Y yo estoy absolutamente convencido, no tengo ningún tipo de duda, de que cuando tienes el 80% de la población en contra y toda la comunidad internacional negándose a aceptar ese bodrio, no hay forma de imponer ese modelo en Venezuela. Pues muchas gracias al diputado Guevara por expresarnos su apreciación y su punto de vista con respecto a la crisis de su país. Y ya regresamos después de otro segmento muy breve de comerciales. Regresamos para agradecer al profesor David Smil su presencia y sus aportes en el análisis de la compleja situación de Venezuela. Y finalmente, doctor Mauricio Jaramillo, yo pensaría hasta ahora, por los elementos recogidos, que esto no tiene cómo terminar bien para Venezuela, que incluso el desenlace final puede ser fatal. No, yo pensaría que hay casos en la historia, digamos, del mundo que hablan de transiciones pacíficas con un final feliz. Yo creo que hay un gran trauma en Venezuela en este momento. Superar ese trauma va a ser muy difícil, pero sin duda alguna, a través de la negociación, de una transición hacia la democracia, de una mega negociación con todos los actores involucrados, va a ser más fácil. El problema más inmediato tiene que ver con la militarización de la sociedad. Ese para mí es el más complicado, el más espinoso, porque ese probablemente tome mucho tiempo, ¿sí? Ir abandonando las vías de hecho, pero con eso probablemente Venezuela pueda salir de este impasse histórico. Bueno, ¿y usted tiene la misma apreciación, profesor Smil? Bueno, yo creo que hay muchas salidas posibles que son pacíficas. No creo que esto tiene que ser violento. Yo creo que esta historia no está escrita. Claro, no se ve mucho optimismo ahorita, pero muchas veces estas cosas se destrancan en maneras inesperadas. Yo diría que bueno, en las Fuerzas Armadas no son todos los que están involucrados en actos de corrupción, más que todo la Guardia Nacional que está involucrado, comprometido con represión y corrupción. Hay muchos sectores de las Fuerzas Armadas que no lo son, y realmente no haría falta un golpe militar, sino que algunos generales dicen, mira, ya es hora que haya elecciones, y yo creo que se destranca la cuestión. Yo creo que también lo que hace falta es que la oposición está en la calle, tiene una movilización continua por las últimas 6 semanas, pero eso no puede ser perpetuarse para siempre. La gente se agota, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que comer, tiene que vivir. Entonces ellos tienen que tratar de lograr un avance con esto, y ellos en unos días van a sacar una hoja de ruta. Yo espero que una cosa concreta, que hagan ideas para el futuro, y que también refiere a la Fuerza Armada, refiere al gobierno y extiende algunas ideas de cómo se podría hacer algún tipo de proceso de justicia transicional para que algunas de estas personas que tienen costos de salida tan altos
puede verse en el futuro, en un futuro que es razonable, para que no se apeguen al gobierno de Maduro a protegerlo. Yo creo que también en el ámbito internacional hay bastante presión. Ya en 2 semanas va a haber una reunión de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Me parece muy positivo. Yo creo que es hora para un grupo de amigos que trate de acercarse a Venezuela. Yo creo que el grupo de presidentes, Torrijos y Fernández y Zapatero del año pasado, ya deben dejar pasar, ya deben retirarse del escenario, dejar que se forme otra iniciativa que tiene más credibilidad con la oposición. Yo creo que países como El Salvador, como Uruguay, como mismo Colombia, que tiene una ideología muy distinta, el gobierno de Santos, pero ha mostrado que puede trabajar con Maduro. Yo creo que un grupo de amigos que es diverso así podría tener un impacto importante trabajando con el gobierno de Maduro. Muchas gracias a nuestros invitados y ustedes recuerden que pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Y los espero como siempre la próxima semana.